Hace unos días entrevistamos acá al embajador de Italia, Silvio Mignano, y también al cónsul general Enrico Mora, y nos conversaban, aparte del interés de Italia con Venezuela, las relaciones diplomáticas y consulares, y el vínculo histórico de que habiendo elecciones muy pronto, en el mes de marzo, había que invitar a los italianos que están en Venezuela, pasaporte italiano, nacionalidad italiana, aunque tengan doble nacionalidad. Y hay venezolanos que aspiran a ese parlamento, los vamos a entrevistar durante la semana. Hoy tenemos a uno de ellos, precisamente Vincenzo Di Martino. ¿Por qué participas en estas elecciones en Italia en razón de tu doble nacionalidad, no? Sí, buenas tardes. Sí, las elecciones en el exterior para los italianos en el exterior se dieron gracias a un gran ministro que fue Mirko Tremaglia, que en el 2001 empezó esta batalla y finalmente en el 2006 fueron las primeras elecciones que se dieron para elegir diputados y senadores. O sea, los italianos en el extranjero tienen representación para ir al Parlamento en Roma. Exactamente. Los 630 diputados que hay en el Parlamento en Italia, 12 de ellos son electos en el exterior. En el caso tuyo, aspiras al Parlamento italiano. En mi caso particular, aspiro al Parlamento italiano. Es la primera vez que me lanzo y esto en pro y solo en pro de la comunidad italiana en Latinoamérica y en el mundo, lógicamente. ¿Cuántos candidatos están planteados y cuántos van a seleccionar? Entonces están planteados en este momento, habrá como 80 candidatos. ¿De toda América? De toda América Latina. Y 4 solamente tendrán la suerte de poder llegar. ¿De Venezuela hay varios en esa cantidad? De Venezuela en este momento hay 5. Ajá. Bastantes. Y yo voy por un partido que se llama UNITAL, un partido que fue fundado en Latinoamérica solo y exclusivamente para velar por los intereses de los italianos en Latinoamérica. ¿Pero se corresponde con alguna de las fuerzas ideológicas italianas que marchan en Italia en ese parlamento? Bueno, lo dije antes, verdaderamente no estamos ligados a ningún partido en Italia, precisamente solo para velar por los intereses de los italianos en Latinoamérica, la misma manera porque Tremaglia debatió. Porque si nos vamos con partidos que están en Italia y que están en el Parlamento en Italia, no se interesarían muchísimo sobre lo que está ocurriendo fuera de Italia. ¿Y qué pedirías tú, por ejemplo, a los italianos que están fuera de Italia, que son tantos, y que siguen vinculados a la madre patria? ¿Qué le pediría? Aparte de votar por mí, que seguramente ¿Qué vas a llevar tú como propuesta? ¿Qué voy a llevar? Yo voy a llevar varias propuestas, una de las cuales es trabajar sobre el mejoramiento de los servicios consulares. Eso creo que es en todo el mundo un gran problema hoy en día. Hay menos funcionarios, hay un sistema de citas que es muy problemático, muy engorroso, y esto hace que haya problemas para poder acceder al consulado. Por cierto, es primordial. Estuvo aquí el embajador de Italia y el cónsul. Vamos a escucharlo y seguimos conversando con uno de los candidatos precisamente a esas elecciones. Dale. Adelante. Si me permite, embajador, volviendo a agradecerle por esta invitación, también yo aprovecho. Me encantaría que ese sobre electoral que llegue a casa de los italianos no quede olvidado en un rincón de la casa, que lo abran, que expresen su voto. Sería fenomenal que el Parlamento Si no llega, ¿dónde recogerlo? Recorrer a partir del 18 de febrero. Muchas gracias también por hacerme recordar eso, al consulado para pedir un duplicado. Considero ser extremadamente importante que las necesidades de la comunidad italiana que vive en este maravilloso país pueda llegar al Parlamento italiano. Tenía una cifra, sí, un llamado de responsabilidad a los electores. El voto es un derecho, es también un deber político y cívico. Hay que expresarlo con seriedad. Nuestra forma prevista por la ley es el voto por correspondencia postal, y entonces todo el mundo recibe el sobre en su casa. Es muy importante que todo el mundo recuerde que el voto es individual, es personal y es secreto, y que entonces respeten estas modalidades que también tienen sanciones de ley, sanciones incluso penales, pero yo creo que no hay ni que pensar en esto, hay que pensar en el gran compromiso de cada uno hacia su país y hacia su propia voluntad, que su voto tenga valor. Bueno, esto es lo que decía precisamente el señor embajador y el cónsul general. Y bueno, tenemos hoy precisamente un candidato que además de votar para el Parlamento italiano se postula a ese Parlamento. Sí.
Es importante, en verdad, como decía el embajador y el cónsul, hay que votar. El voto es un derecho, es un deber y es un derecho. Entonces, por favor, voten cuando llegan los sobres a la casa, que empezarán a llegar en los próximos días. Vótenlo. No vótenlo a la basura, sino vótenlo con B de Venezuela, y llévenlo a los consulados o a los correos. ¿Cómo votarían en el caso de ustedes? En el caso, ¿hay una tarjeta para el Parlamento? En el caso hay dos tarjetas, una para el Senado, una para el Parlamento. Ajá. En el Parlamento es de color marrón. Hay que poner una cruz en el partido. Mi partido es Unital, lo repito. Mi apellido es Di Martino. Hay que escribir el nombre del candidato y hay que meter eso en un sobre y a su vez recortar el tallando electoral, la parte de abajo, y ambas ponerlo en otro sobre y enviarlo. ¿En tu caso solo votan los italianos que están en Venezuela o los de América del Sur? Toda América Latina vota. Puede Tienes que ir a hacer campaña entonces. Exactamente. Viajaremos a Colombia próximamente. Perú, Ecuador, Paraguay. Y también ellos pueden votar por ellos también, parlamentarios todos los demás, de Argentina, de sí, Perú, claro que sí, o de Brasil. No, son siempre parlamentarios para Italia, pero residenciados en Argentina. Es interesante porque Brasil. los venezolanos todavía no tienen esa posibilidad de votar en el exterior, por supuesto, que se les dificulta mucho, pero también no tienen la posibilidad de elegir venezolanos que están en el exterior para el Parlamento venezolano. Esto es un gran logro que hizo Mirko Tremaglia. Mi partido está fundado sobre los ideales de este señor, que se debatió muchísimo para los problemas de los italianos. ¿Te has reunido con los italianos acá en Caracas? Sí, claro. ¿En Maracaibo? Sí, en Maracaibo no he ido. Hay varios iré consulados. Próximamente. Hay varios consulados: Valencia, Maracay, Caracas. He hecho centro ítalos venezolanos, los teques, más que todo en las casas de Italia todavía. Se han abierto y los diálogos. cerraré el 18 en Caracas, en el centro ítalo. ¿Qué requisitos para ser candidato al Parlamento italiano por América Latina? Tener 18 años y saber un poco de qué es lo que vas a hacer. ¿Tu vínculo con Italia cuál es? ¿Por qué lado? Por papá y mamá. Ambos son italianos. Yo soy hijo, como se dice en Italia, hijo de arte. Hijo de arte quiere decir que sigo los pasos de mi papá, que tiene 30 años en la política, 30 años esmerándose para la colectividad, y ahora, como cumplió 80 años, ya no se lanza en esta oportunidad y me estoy lanzando. ¿Fue candidato anteriormente también? Sí, fue 3 veces candidato desde el 2006. Al Senado, no a la Cámara. Desgraciadamente es muy difícil ganar en Venezuela, por eso hay que pedirle... Porque la colonia italiana es muy fuerte en Brasil. En Brasil son 600.000, 500 y pico mil, y 800.000 en Argentina. ¿Cuántos votarían aquí en Venezuela? 99.250, si votan todos, pero no más de 30.000 han votado en las últimas 3 elecciones. Como candidato estás yendo entonces a dialogar con todos, conversar con todos. Exactamente, hay que inducirlo a votar, sobre todo a los más jóvenes, que quieren el pasaporte, tienen el pasaporte, pero no se sienten vinculados. Sí, hay que involucrarlos. Facilidad para el pasaporte italiano de la doble nacionalidad, ¿no? ¿Facilidad en qué sentido? De puedes tenerla, pero lógicamente tener un pasaporte italiano te lleva a poder vivir en Europa, no tener visa. Entonces se abogan más a tener el pasaporte por eso y no por la nacionalidad. ¿La dan en base a qué? En base a que uno de tus padres o ambos sean italianos. ¿Y los requisitos tardan mucho? Es uno de los problemas de los servicios consulares. ¿Hay que mejorar esa parte? Totalmente. Aparte de muchas otras cosas, pero la readquisición o la adquisición de la ciudadanía italiana es otro punto importante. El embajador se ha interesado mucho por esto, de motivar a la gente que está acá de Italia a votar, ¿no? Y el cónsul también ha insistido. Tenemos solo un 30% de personas que votan. Hay que subir. Y en el caso de ir a Italia, ¿qué planes tienes? Muchos. Como parlamentario. Quisiera absolutamente, si gano, entrar en la comisión exterior, que es la que se va a encargar de los problemas que tienen los ciudadanos en el exterior. Más que luchar para... Y esta situación se presenta también con Australia, con Asia, con África. En todo el italianos mundo. Que están fuera, representarlos en el Parlamento. Sí. Hay 4 diputados en el Suramérica, 2 en Norteamérica, 4 en Europa y 2 para Asia, África y Oceanía. Bueno, Vicenzo, un saludo final. Gracias. Incitando a la votación. Bueno, por favor, voten todos, y si les gustó esto y consideran que yo podré trabajar bien para ustedes, vótenme. Unital Di Martino. Bueno, muchísimas gracias a Vincenzo Di Martino, gracias a candidato al Parlamento italiano. Nosotros seguiremos en la semana entrevistando también otros venezolanos que aspiran a esa candidatura al Parlamento italiano, y también el mensaje de la embajada y el consulado para que estén. ¿La fecha de las votaciones son? La última fecha es el 1 de marzo. En Venezuela se cierran las votaciones. ¿Es un voto por correo? El voto llegar por correo, empieza a llegar la próxima semana, se terminará el 1 de marzo recibiendo a las 4 de la tarde el último saco. Muchísimas gracias. Más adelante lo haremos con el profesor
Eduardo Morales Gil sobre temas de cultura, pero latinoamericana, y particularmente de personajes que fueron tan importantes en la independencia. Ya regresamos. Gracias.